Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El Día Mundial del Medio Ambiente es un buen motivo para reflexionar en torno a lo que ocurre con los recursos naturales, una vez que sabemos que el hombre es el principal depredador precisamente de su entorno. ¿Qué es lo que ocurre en Jalisco con sus playas, con sus lagos, con sus ríos, con sus bosques, con sus ciudades? ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno para mitigar estos problemas? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ausente en la mayoría de los discursos de las campañas recientes, el tema ambiental es olímpicamente ignorado en los planes de gobierno y en los presupuestos, con problemas severos en bosques, ríos, lagos y en la zona metropolitana de Guadalajara. La contaminación y degradación hacia el medio ambiente son la constante en la entidad. En la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, funciona a medias una red de monitoreo ambiental, pero los programas de mitigación hacia la contaminación del aire han fracasado. En el caso de ríos, el Santiago sigue siendo uno de los más sucios del país. Hay problemas de disposición final de la basura y los bosques cada vez son más depredados por el hombre y el clima, sin que se ponga remedio. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ya sea por afectaciones o por falta de proyectos a largo plazo, no hay mucho que celebrar. Y como ya decíamos, el Día Mundial del Medio Ambiente es un buen motivo para reflexionar en torno a este tema. Saludo con mucho gusto a José Antonio Gómez Reina, un doctor en Ingeniería y Tecnología, aparte un invitado frecuente aquí al programa. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Carlos. Aquí estamos. ¿Por dónde comenzamos para revisar esta situación del medio ambiente en Jalisco? Bueno, aquí lo que se debe de analizar es una metodología que se desarrolla dentro de la investigación científica, que es a través de primero ver el todo para poder llegar a la parte que viene siendo Jalisco. Yo creo que a nivel mundial se han desarrollado muchas tecnologías. A finales del siglo XX, a principios del XXI, se hicieron grandes estudios en el avance en relación a lo que es el cambio climático y algunos otros elementos que se están presentando que están realmente afectando lo que viene siendo la biota. Y estamos hablando de la proteína animal y vegetal que consumimos los humanos. Y en el estado de Jalisco, pues es uno de los casos más críticos que existen a nivel mundial, que yo creo que sí es importante, si estamos hablando del Día del Medio Ambiente, pues tener un antecedente de qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha estudiado y cómo a veces las autoridades municipales, estatales o federales de nuestro país, a pesar de tener firmados convenios en Protocolo de Kioto y en algunos otros, un ejemplo en Estocolmo con relación a algunos pesticidas, fertilizantes y demás, pues son letras muertas, que eso repercute tarde o temprano, ¿verdad? Muy bien. A ver, entonces a nivel Jalisco, ¿cómo podríamos enumerar los principales problemas que tiene en temas ambientales? Bueno, aquí el primer punto que yo le daría viene siendo el uso del recurso agua. Agua. O sea, tenemos contaminación en agua, tenemos contaminación en suelo, tenemos contaminación en aire. Y por tal motivo, todos los elementos bióticos que tenemos aquí, como vienen siendo peces, como vienen siendo plantas, como vienen siendo humanos, etcétera, tenemos lo que se llama la bioacumulación de una serie de elementos altamente tóxicos. Si hablamos de la atmósfera, es el uso del hidrocarburo. O sea, podemos utilizar 3 elementos que hemos utilizado a través de más de 100 años. Las tecnologías son más o menos 100 años y estamos hablando de los derivados de los hidrocarburos que producen principalmente pues grandes cadenas de carbón, que esos son. Tenemos el gas natural, que viene siendo el CH4, que se conoce como gas metano, y tenemos el uso del carbón. Entonces, a través de todo este tiempo se ha utilizado para generar energía y para generar una serie de elementos, como viene siendo esta energía para movilizarnos, para la industria, para la transformación. Pero a pesar de esto, hemos presionado los suelos, hemos presionado los sistemas naturales. Entonces, uno de los grandes problemas que vemos ahí es el mal uso de los recursos naturales y el desorden que se tiene en relación a los tamaños de población. O sea, ¿qué cantidad de personas pueden vivir en una determinada región sin que sea alterado su medio ambiente y sin presionarlo mucho? O sea, ¿cuál es el tamaño ideal? ¿Qué es lo que sucede en el ser humano? En el ser humano, cuando unas células o un tejido se desordena, pues se produce un cáncer y eso puede producir la muerte del individuo. Aquí sucede lo mismo. Aquí no tenemos ordenamiento en tamaño de población, no tenemos ordenamiento en dónde están nuestros recursos naturales,
no protegemos los elementos vitales que viene siendo el agua, el alimento y la energía. Entonces tenemos una serie de elementos pues, altamente que están presionando inclusive la salud y la vida de los humanos. Tenemos elementos altamente cancerígenos, otros elementos altamente mutagénicos, y podemos hablar de una serie de fenómenos que se han desarrollado. Bueno, y a la luz de lo que tú me estás planteando, de esta serie de situaciones, ¿qué percibes que estén haciendo las autoridades? Pues, yo diría que hay un ejemplo muy clásico. Hay que recordar una macro recomendación, esta macro recomendación que se hizo sobre el río Santiago, que tú también estuviste. Estamos hablando del Alto Santiago. Se hizo una macro recomendación a través de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y hace cuántos años fue? Y seguimos esperando una respuesta, soluciones. O sea, respuestas nos pueden dar miles de respuestas. En la ciencia hay dos elementos, cumple o no cumple. Pero no puedo decir está medio vivo, está medio muerto, está medio embarazada, está medio enfermo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. En los últimos meses hubo una presentación ante el Congreso del Estado, de la glosa del Gobierno del Estado, y una de las funcionarias dijo, bueno, esto no se arregla en un día. Vamos a un 18%, pero no pudo especificar que era ese 18% de un 100%. Bueno, vamos a continuar con este tema si te parece, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con una ambientalista que conoce también de este tema y bastante. En la zona metropolitana de Guadalajara circulan diariamente 1.700.000 automóviles que representan la mayor fuente de contaminación de la ciudad. Guadalajara ocupa el segundo lugar nacional en contaminación de ozono y según la Secretaría del Medio Ambiente, cada año en la metrópoli, al menos 100 días, se rebasa la norma mínima ambiental para el aire que respiramos. Una revisión precisamente a los problemas ecológicos en Jalisco es la que hacemos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Romina Martínez Velarde. Ella es ambientalista y es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC. Romina, bienvenida. Hola, Carlos. A ver, hace un momento le preguntaba yo al doctor Antonio Gómez Reina por dónde comenzábamos para revisar el caso de Jalisco. Te pregunto lo mismo, ¿por dónde? Pues por los casos paradigmáticos podría ser, o por los bienes naturales afectados, también son dos aproximaciones, o como Jalisco, como ya hablaba Toño, pues es un caso que no es ajeno a la realidad nacional e incluso internacional que se vive, ¿no? Digamos que la parte de este ataque contra la naturaleza que estamos viviendo, pues se vive a nivel nacional e internacional, va más allá del estado de Jalisco, pero aquí hay casos bien locales que también lo concretan muy bien las problemáticas. A ver, yo te lo quiero exponer así. Jalisco es un estado muy rico, tiene playas, tiene bosques, tiene el lago más grande de América Latina, tiene ríos, tiene montañas. A veces pienso que las autoridades no saben la riqueza que tienen en sus manos. Sí, bueno, al contrario, yo pensaría que la saben y la conocen muy bien, ¿no? Pero la aprovechan de manera diferente, ¿no? O equivocada, sí. El chiste es que en realidad está mercantilizado, ¿no? Toda esta riqueza y se queda en manos de unas y unos cuantos que no es realmente la gente que vive ahí, ¿no? Entonces esta gente vive desplazamiento, vive despojo y es cuando se mercantiliza y se saca mucho lucro, ¿no? A partir de estos recursos naturales. Hace unos días se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿En Jalisco hay algo que celebrar? Hay mucho que denunciar, más que celebrar, creo yo. Hay que celebrar que todavía tenemos mucho que defender, ¿no? Quizás. ¿Por dónde empezarías tú a denunciar esto que no hay que celebrar, pero hay que denunciar? Sí, yo creo que el tema del agua es uno de los básicos aquí en Jalisco, el tema de la calidad, pero sobre todo del mal manejo, ¿no? De la mala distribución, porque no es un problema de escasez de agua, ¿no? Como se ha intentado posicionar, digamos, a nivel político-mediático, sino es un sistema de mala distribución o de mal manejo, ¿no? Y de poco interés en el saneamiento del agua, ¿no? Sino donde se pone el enfoque es en la gran infraestructura, ¿no? En proyectos grandes que son los que dejan más dinero. Las presas. Y presas, acueductos, ¿no? Trasvases, ¿no? Entonces, es una visión errada, ¿no? Y mucha de la vieja escuela de la ingeniería donde todo se busca resolver con concreto y con acero, ¿no? Es decir, que la visión en torno a estos grandes problemas
en lugar de ir al fondo, están buscando el negocio. Claro, sí, porque el fondo en realidad no les conviene, o sea, las obras que son más, las alternativas ecológicas que son más de largo plazo, ¿no? Que tienen que ver con arreglar fugas, con captar agua de lluvia, con distribuir de mejor manera el agua, con sanear, con evitar la contaminación en lugar de juntar toda el agua y construir mega plantas de tratamiento. Eso no son obras que dejen mucho dinero y donde se tenga que hacer tanta inversión comparada con un megaproyecto de este tipo, ¿no? Es un diferente tipo de inversión que está mucho más distribuida, entonces esto no es atractivo para los intereses de algunos, ¿no? ¿Por qué dices tú que no es un problema de escasez de agua como nos han querido vender? Porque pues es bajo esta lógica, ¿no? De cuidar siempre, como que cargan mucho la responsabilidad en las y los ciudadanos, ¿no? De cierra bien el agua y no la desperdicies y con una cubeta, digo, son cosas bien importantes que todas y todos tenemos que hacer, por supuesto, pero ¿dónde está, digamos, la rigurosidad en ese sentido con las industrias, ¿no? Como en la cantidad de agua que usan, en la calidad de agua que desechan a los cuerpos de agua del Estado y cuerpos de agua federales. Ahí no se hace mucho el énfasis, ¿no? Y tampoco en la distribución del agua, ¿no? En dónde se usa más el agua, en dónde se ensucia más y de qué manera, por ejemplo, en la misma agricultura tienen métodos muy ineficientes de uso de agua en algunos casos, ¿no? Y en las industrias no se diga. Entonces, en realidad no es un problema de que nos estemos quedando sin agua, sino nos estamos quedando sin agua limpia, ¿no? Y esto obedece a una mala gestión de la misma, ¿no? Ahora, hace un momento mencionabas tú las industrias, no solamente es tirar el agua, más bien no están haciendo el tratamiento correcto y violando la ley al respecto, ¿no? Exacto. Y algunas, por ejemplo, ahorita que ya se tocaba el tema del río Santiago, ¿no? O sea, no solo se trata de tener una planta de tratamiento in situ en cada industria, sino de que realmente funcione como debe de funcionar, ¿no? Porque a veces ellos se escudan con que tienen su planta, pero como las inspecciones son pues bastante de vez en cuando y incluso les tienen que avisar, ¿no? Pues pueden bien no estar funcionando y solo cuando van a recibir la inspección ponerlas a funcionar con algunos días previos, ¿no? Y cuando hay exceso, por ejemplo, cuando llueve mucho y todo, pues entonces simplemente se deja desfogar el agua sin sanearla. Las normas ambientales en calidad del agua son muy laxas, ¿no? Entonces en realidad no es ninguna garantía ni siquiera que tengan planta de tratamiento las que la tienen, pero la mayoría de esta zona tan grave de contaminación que es entre, digamos, el corredor industrial Ocotlán, El Salto, pues muchas ni siquiera cuentan con una planta de tratamiento, ¿no? Claro, y también decías tú que hay soluciones muy simples, como por ejemplo el aprovechar el agua de lluvia, ordenar que los nuevos fraccionamientos tengan pozos para captar agua de este tipo, etcétera, ¿no? Sí, infiltración, hay un montón de cuestiones, digamos, en la gestión integral del agua, ¿no? Que escapan a la visión de las autoridades actuales. Y que no son tomadas en cuenta eso, ¿no? Sobre todo porque no dejan como un beneficio económico y porque además hay mucha gente que sale ganando con esta crisis de escasez de agua, ¿no? Es como justifican muchos de los proyectos, como el Zapotillo y el acueducto están justificados en la escasez de agua en Guadalajara o en la escasez de agua en León, ¿no? O incluso en zonas como muy empobrecidas de la ciudad. Hay muchos y muchas que salen ganando con vender agua de pipas, ¿no? A las personas que en realidad son las de más bajos recursos y que terminan ganando el agua, terminan pagando el agua carísima, mucho más cara que cualquiera de la ciudad, ¿no? Entonces hay gente que gana con este problema de escasez, ¿no? Muy bien, tocamos el agua, vamos a tocar otros problemas ambientales. Tengo que hacer una pausa, regreso contigo un momento y después de la misma voy a platicar con un periodista especializado en temas ambientales. Junto al río Santiago habitan unas 150,000 personas expuestas cotidianamente a respirar aire sucio y los vapores que emergen del agua, lo que deja problemas de salud como cáncer y enfermedades renales. En los últimos 15 años ha crecido el número de enfermos. En El Salto hay alrededor de 2,600 personas enfermas. De ellas, 524 son de insuficiencia renal y 236 tienen cáncer. Pues es un problema que tiene distintas aristas este asunto ambiental. En Jalisco saludo con mucho gusto al periodista Agustín del Castillo, un buen amigo, un hombre que se ha especializado precisamente en estos temas ambientales. Agustín, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, la misma pregunta, ¿por dónde comenzamos por revisar el caso de Jalisco? Hablábamos algo del agua, pero también están los bosques, los ríos, el asunto de la basura, la contaminación, etcétera. Sí, yo creo que aprovechando que
quienes me precedieron ya dieron algunos elementos muy interesantes de diagnóstico. Yo incorporaría el tema ciudad, porque creo que el caótico desarrollo urbano es clave también. El caótico desarrollo urbano no solamente genera mala calidad de vida, sino que está invadiendo espacios naturales muy importantes. Está, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, está borrando las zonas de alta recarga de agua, que es el acuífero que está abajo de la ciudad y que tendría que ser una riqueza para que la ciudad resolviera sus problemas de forma más fácil que traer agua cada vez de más lejos, que es un asunto muy importante. La ciudad está creciendo 20 hectáreas por día, por lo menos. Este es el dato que nos arroja comparar estadísticas del 95 al 2015 y es impresionante la cantidad, 5 hectáreas, pero no 20, pero es muchísimo de todos modos. Estamos hablando de 150 autos por día, estamos hablando de 200 habitantes por día. Ese es el tamaño del gigantismo pues metropolitano. Eso sería por el lado de ciudades. Por el lado, tú comentabas el tema bosques, me parece que mientras no se tengan políticas que permitan darle valor económico verdadero a los bosques, los dueños no van a protegerlo y va a seguir cambiando la frontera forestal, se va a seguir tumbando el bosque para agricultura, para ganadería y para zonas urbanas, para espacios urbanos o desarrollos turísticos. La gente que nos está viendo ahorita, Agustín, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, la gente también en Los Ángeles, California, a veces cuando hablamos de bosque en Guadalajara pensamos en la primavera, pero se nos olvida la Sierra de Manantlán, la Sierra de Quila, la Sierra de Tigre. ¿Cuáles más? No, digo, Jalisco tiene 8 millones de hectáreas, de las cuales más de 5 millones serían de vocación forestal. Y estamos hablando que la primavera son 35,000 hectáreas con mucha agresión. Creo que es un bosque muy importante para la ciudad y hay que protegerlo, pero Jalisco tiene una cantidad de bosques impresionante, no solamente en superficie, sino en diversidad de ecosistemas. Como tú mencionabas, tenemos desde el nivel del mar hasta el semidesierto y tenemos desde selvas tropicales hasta la alta montaña. Tenemos una representación biogeográfica impresionante. Creo que Jalisco en ese sentido sí queda bien esta publicidad famosa de que Jalisco es México. Tenemos un buen muestrario de la riqueza nacional. Claro, ahora la pregunta es si hemos hecho lo adecuado para manejar esta riqueza forestal. Sí, yo creo que no, porque no tenemos silvicultura verdadera, salvo algunos ejemplos aislados que se dan sobre todo en la región sur del estado, que es la que tiene una tradición más importante. El resto de Jalisco no tiene una cultura forestal. Los dueños del bosque no se preocupan porque ese bosque permanezca, y si llega alguien que les vende un negocio en el cual implique tumbar árboles pero sacar dinero pronto, lo van a hacer. Eso ocurre sobre todo con el caso de las selvas, que tienen todavía menos valor, porque el bosque templado, por lo menos el pino, es una madera muy usada por la industria forestal, pero nuestra enorme diversidad biológica en selvas es muy poco aprovechada, entonces la gente lo ve como un estorbo. Recordemos el caso Cajón de Peña, esta gran presa que se hizo en la época de Echeverría, en Tomatlán. Se destruyeron 30,000 hectáreas de selva porque no valía la selva, y de hecho uno podría decir, aprovecharon esa madera, buena parte de esa madera se fue simplemente a rellenar barrancas, o sea, cero valoración del recurso. Ahora bien, tú mencionabas los dueños del bosque, que son particulares, pero ¿existe la reglamentación o el marco legal para protegerlo, o el gobierno simplemente prefiere no intervenir? Yo creo que el caso de Jalisco es como el caso de todo México y probablemente de América Latina. Tenemos marcos legales muy oportunos, a veces hasta excesivos. El problema es que no se aplican. Tenemos ley de vida silvestre, tenemos ley general de equilibrio ecológico, tenemos ley forestal, de desarrollo forestal sustentable, tenemos ley de aguas nacionales, tenemos todo previsto y de hecho algunas leyes muy particulares y muy específicas. Tenemos normas oficiales mexicanas para proteger ciertas especies, tenemos mucha regulación, tenemos una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero que ya te pones tú a revisar cómo están armadas las instituciones y cómo se aplica esta ley, te das cuenta que tenemos este famoso dicho de que la ley se observa pero no se cumple. Claro. Me tocó en alguna ocasión en la Sierra del Tigre, allá por el sur de Jalisco, unos taladores que tenían, digamos, su autorización para derribar X número de árboles, pero para donde lo cortaban, así lo hacían, se llevaban a 2 o 3 que no estaban autorizados, era una maña por hacerlo, ¿no? Dirían los gringos, daño colateral. Daño colateral, y ahí en lugar de tumbar uno, tumbaban 3. No, y esa era una maña nomás, con las mismas guías
podían sacar 4 o 5 viajes. O sea, el exceso de extracción de madera, cuando el Estado produce tan poquita, produce 300,000 metros cúbicos. Esto es nada en el concierto nacional y no digamos en el concierto mundial. Para que tengas una idea, lo que aporta la economía forestal a México no llega ni a la mitad de un punto porcentual. Es nada, y sin embargo hay 20 millones de mexicanos que tendrían que vivir bien de los bosques, y eso no está ocurriendo. Muy bien, vamos a continuar hablando del tema en un momento más. Agustín, por cierto, le quiero decir que invitamos a la autoridad de medio ambiente para hablar sobre este importante tema. Lo hicimos con tiempo, se tardaron muchísimo en contestarnos y créame que en este tema de veras hay prisa por tocarlo y no podemos tener paciencia y esperarlos. Hemos escuchado la opinión de 3 personas que conocen bastante del tema. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Recuento ambiental en Jalisco es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos querido hacer un esbozo general respecto a las condiciones ambientales que tiene el Estado. Nos quedamos con el tema del agua. José Antonio Gómez Reina, ¿quieres abundar sobre este tema? El tema del agua. Sí, creo que es uno de los temas importantes. Yo lo considero en 3 temas básicos: lo que es agua, lo que es alimentos y lo que es energía. En relación al tema del agua, a nivel internacional hay un gran problema de sequía, que están generando una serie de problemas. Esos estudios los hizo Wallace S. Brocker y fue el primero que hizo la datación del carbono en el Polo Norte. Entonces empezó a hacer perforaciones y vio qué cantidad de carbono había a través de los siglos. Y también utilizó los sedimentos marinos. De ahí determinó él la teoría de lo que se llaman las bandas móviles, las dinámicas de los océanos, que tienen que ver con la temperatura. Y esta condicionante de los océanos tiene que ver con la atmósfera. Y en la atmósfera tiene que ver con lo que se llamó posteriormente, gracias a estas investigaciones, el calendario del calentamiento global. Entonces el calentamiento global puede irse poco a poco o puede ser muy abrupto. Bajo estas condiciones hemos visto, de acuerdo a modelaciones que se han implementado, lo ha hecho la Universidad de Guadalajara, hicimos por ahí unas modelaciones con el Instituto de Astronomía y Meteorología sobre lo que se llama un modelo en el futuro, qué nos va a pasar en el estado de Jalisco, y principalmente lo aplicamos en los altos. Ahí nos da 4.5 grados de temperatura en los próximos 20 años. Quiere decir que va a haber menos agua. Va a aumentar 4.5 sí, grados. Va a haber menos agua, más temperatura, menos higrometría, o sea, menos humedad en el suelo, menos humedad en la atmósfera. Por tal motivo, esta zona altamente productiva va a generar un problema bastante grave con relación a la sequía, igual que lo que viene siendo la parte norte del estado. Bajo estas condiciones, entonces hay que definir un elemento muy básico. En Jalisco, ¿cuál es su cantidad y la calidad de agua que tenemos? Y está desproporcionada en el estado, pero está mal organizada y mal administrada esta agua. Mas, sin embargo, todavía vemos algunos manejos o algunos convenios para hacer trasvases. Lo peor que puede existir es hacer un trasvase de una cuenca a otra, que es el caso del Río Verde que está presentando ahorita. Y otro problema viene siendo la calidad del agua. Y tú en uno de los cortes vimos lo del río Santiago, del Alto Santiago. El Alto Santiago es uno de los ríos más contaminados. Este río pues se manejaba con relación a lo que venía siendo los máximos y mínimos que tenía el lago de Chapala como un vaso regulador de una cuenca, la más grande de la República Mexicana, del altiplano mexicano al lago de Chapala y del lago de Chapala hacia el Pacífico. O sea, y este gran problema de desproporcionalidad de agua, de sacar agua de las cuencas, de poner los sistemas industriales, etcétera, según parece no pasa nada o no se ponen de acuerdo. Si nosotros hablamos con funcionarios estatales en que todo está bien, que no hay contaminación, y luego la Secretaría de Medio Ambiente Federal, de repente, CEMADES, hace una clausura de 36 empresas, unas definitivas por altamente contaminadas sobre los ríos, entonces en 5 estados de esta cuenca, incluyendo Jalisco. Entonces dices, bueno, si se está contaminando, no se está contaminando. Claro. El siguiente elemento que vemos es la bioacumulación que tenemos ya en el ser humano y en algunas especies vegetales y animales. Por ese tipo de agua. Por el tipo de contaminación que tenemos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Ahorita, si quieres, continuamos con otro más. Romina, al margen de que quieras abundar sobre este tema del agua, yo te quisiera preguntar, Agustín hablaba de las ciudades y la contaminación que padecemos en la zona metropolitana. En el INDEC supongo que han hecho estudios sobre este tema. Sí, bueno, es que hablamos también de un problema de
como de patrones de consumo y de crecimiento, ¿no? Desordenado, pero además siempre queriendo abarcar cada vez más territorio de manera muy desordenada, sin pensar sin tener en cuenta una visión como mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, esto no es que pase así de manera arbitraria, o sea, no es una casualidad, sino que hay personas, volvemos a que les conviene que las ciudades crezcan así, ¿no? Porque entonces hay falta de servicios básicos, ¿no? Y hay quienes lucran también con eso, pues, ¿no? O sea, con cierto tipo de transportes, ¿no? Con cierto tipo de casas desechables, con cierto tipo ya hablábamos del agua en pipas, ¿no? O sea, todo lo que trae la mala distribución de una ciudad o el crecimiento desordenado de una ciudad también trae beneficios para algunos. Entonces, es un modelo de desarrollo que no es propio solo de Guadalajara, pero sí es como propio de ciudades medias, ¿no? O en crecimiento, que son impulsadas a seguir creciendo así y que se van formando estos cinturones de pobreza y estas ciudades dormitorio, ¿no? Como varias de las que tenemos aquí, que generan un montón de problemas, y va desde que todas y todos tengamos que depender de un auto para poder moverse de manera decente en esta ciudad, porque el sistema de transporte público es terrible, y entonces que luego se generan los problemas de contaminación del aire que estamos teniendo, o que simplemente haya zonas en donde no se tiene acceso a agua, al servicio de agua tan básico, y no están conectados a drenaje, y entonces se desencadena toda una serie de problemáticas, pero a partir del crecimiento desordenado de las ciudades y también de los patrones de consumo que tenemos, ¿no? O sea, esto es lo que hay que poner, creemos nosotros y nosotras, como mucho en evidencia. ¿Realmente necesitamos toda el agua que nos dicen que necesitamos? ¿Realmente necesitamos consumir y tener un carro por persona, ¿no? Casi, porque así están más o menos los esquemas de posesión de automóviles privados en la ciudad. ¿Realmente necesitamos movernos tanto como nos dicen que necesitamos movernos, o se pueden buscar esquemas de trabajo en casa y cosas interesantes que se hacen en otras ciudades, ¿no? Entonces, como también replantear esos modelos, ¿no? de desarrollo y de consumo. Muy bien. Agustín del Castillo, el tema ambiental también es preocupante, me refiero a la calidad del aire. Sí, que es nuevamente ese efecto de lo que previamente se ha comentado. Una ciudad altamente motorizada, Guadalajara, solamente Monterrey tiene un nivel de motorización tan alto en cuanto a promedio de habitante por auto, y esto pues ha colapsado la ciudad porque cada vez hay más autos. Los gobiernos apostaron por invertir en infraestructura para el automóvil, pero decía por ahí un urbanista hace algunos años, decía que construir un paso a desnivel era llevar el embotellamiento al siguiente semáforo. Los que transitamos la ciudad nos damos cuenta, es increíble cómo López Mateos, por ejemplo, que es una gran serpiente de paso a desnivel, en horas pico vas a vuelta de rueda por las partes bajas, y Avenida Vallarta es lo mismo. Tenemos realmente un problema muy serio, porque no solamente tenemos 1.700.000 automóviles, sino que también contamos con un parque vehicular. Hay 450.000 que no usan el convertidor catalítico, y eso los hace altamente contaminantes. O sea, estamos en una buena parte de la ciudad atrás del año 90, que es cuando esos vehículos eran normales. Y estos 500.000 automóviles están generando tanta contaminación como el resto de los automóviles. Una política pública interesante sería, 1, resolver el problema de transporte. 2, el transporte alternativo, por supuesto, que ha ganado mucho espacio, más bien en el debate más que en la realidad, pero es importante. Pero un tercero, sin duda alguna, sería una política de cambio, o por lo menos de incorporación de convertidores catalíticos, porque es impresionante la carga contaminante que están generando estos vehículos viejos de los años 90 para atrás, y que se deben también al problema social. Es una ciudad que no genera la riqueza suficiente, o no está suficientemente repartida para que haya vehículos modelo 90 en adelante que puedan tener por lo menos esto resuelto. Este es un problema muy grave. La calidad de las gasolinas es otro problema. Pemex nos ha vendido por mucho tiempo que tenemos gasolinas cada vez mejores. Lo cierto es que en competencia con otras gasolinas no se resiste, y eso es lo que queman los automóviles, a fin de cuentas. Agreguemos la plancha de cemento, agreguemos que la ciudad siempre está partida en obras públicas y van a vuelta de rueda. O sea, hay todo un caldo de cultivo tremendo que genera esta gran contaminación. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Después de la misma, me gustaría conocer la opinión de José Antonio Gómez Reina, precisamente en torno a la calidad del aire de las ciudades. Recuento ambiental en Jalisco es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hablábamos del agua,
Hablamos hace un momento del aire, la calidad del aire en la ciudad. Me gustaría, José Antonio Gómez Reina, que nos comentaras algo respecto a este tema. Bueno, mira, el problema de la calidad del aire y la contaminación y el calentamiento global, o sea, son elementos relacionados, lo que es agua, lo que es energía y lo que es alimentos. Ahorita que está tocando lo de combustibles, las grandes empresas vendedoras de hidrocarburos, estamos hablando de la Exxon, de la Mobil, de muchas de ellas, pues simple y sencillamente han utilizado una energía que es a base de la combustión interna. El carro, cuando se empezó a desarrollar, el primero que hubo fue eléctrico, pero tomaron la opción de irse por el de combustión interna. Bajo este elemento de la combustión interna, el gran problema que se tiene es que todas las empresas no le habían querido entrar al debate del calentamiento global y de medio ambiente. Pues resulta que el mes pasado en Houston se hizo una asamblea y ahora se sube una nueva institución, que es el Vaticano, que es la Iglesia Católica. Entonces ellos están tratando de sacar una encíclica que va a salir el 8 de diciembre, si es que no me falla la información que tenemos, antes de que se haga el protocolo de estas energías en París a finales de año. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que estos hidrocarburos no tienen otra cosa que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y esto es lo que te incrementa la temperatura a nivel mundial. Se han hecho proyecciones y se ha visto que este acuerdo es de que no se aumente más del 2%, o sea, 2 grados en los próximos años. Y estamos hablando de los próximos años en 2 o 3 años. Bajo este concepto quiere decir que si nosotros ahorita tenemos una temperatura de 35 grados, 33 grados, la normal va a ser 30, si es de 30, pues 32, si es de 32, 34, pero es a nivel mundial. Esto genera un gran problema. Estamos hablando preindustrial, o sea, estamos hablando de automóviles, estamos hablando de casas, pero no estamos hablando de la industria. Por tal motivo, se está desarrollando ya un bloque muy fuerte de todos los que dedican a los hidrocarburos, que es la energía que consumimos, y al hablar de hidrocarburos te estoy hablando del gas natural, te estoy hablando del carbón y te estoy hablando de los derivados del petróleo. El ejemplo México. México acaban de decir que descubrieron 3 pozos. No son pozos, son yacimientos, y lo está diciendo Pemex, que están descubriendo pozos, no, están descubriendo yacimientos de hidrocarburo. También se está comentando de que se está haciendo una gran red de gas natural. Pues el gas natural también es igual de contaminante, el único problema es que son te salen $3 el watt, diferente a una energía renovable como puede ser la eólica, la solar, la biomasa, la geotermia, etcétera, donde no quemas un hidrocarburo. Bajo esta modelación, si nosotros seguimos en el nivel que vamos de los 400 niveles de dióxido de carbón suspendido, pues esto nos va a incrementar la temperatura. Pero vamos a una forma exponencial de estos hidrocarburos, podemos llegar hasta 700. Ya en 700 la temperatura de la Tierra va a variar mucho. Entonces, si tú tienes todos los seres humanos, pues nos podemos meter aire acondicionado, los que tengan posibilidades. Pero ¿qué vas a hacer con todas las especies animales? Claro. ¿Y qué vas a hacer con la vegetación? Que son las proteínas que consumimos. Pues las vegetaciones se van a cambiar los ciclos, ya lo estamos viendo. Resulta que la primavera, la última primavera estaba nevando y teníamos granizo y demás, y si hablamos del invierno, pues el invierno ya no es invierno, ahora es verano, entonces los ciclos cambian y con esto también hay mutación en las especies. Los mamíferos se reproducen principalmente a través de los espermatozoides y tienen que tener un escroto para no tener la temperatura del cuerpo, sino 2 grados centígrados abajo. ¿Y qué va a pasar si llega la temperatura? Pues automáticamente todo lo que viene siendo los espermas de todas estas especies van a cambiar. Las aves migratorias también. Entonces, va a haber un impacto global. Claro, pues. El problema no es saber si hacemos un tren rápido, porque hubo un tiempo en que Pemex, como bien lo decía Agustín, nos decía, no, es que esta gasolina es muy buena. Entonces, si la enfriabas, sabía mejor que una, era más energética que nada. No, todos los hidrocarburos, toda la combustión interna, un motor te da una eficiencia máxima del 22%. O sea, de 100 litros estás utilizando 22. Todo lo demás son gases que se van a la atmósfera, se precipitan y generan una serie de problemas ambientales. Claro. Romina, al margen de que quieras comentar algo más de este tema, te quiero preguntar, probablemente Jalisco tenga el peor ejemplo de contaminación con el caso del río Santiago. Sí, bueno, está también el caso del río Atoyac, ¿no? Que son como casos hermanos, pero pues sí, el río Santiago, sin lugar a dudas, es uno de los principales, ¿no? De los más importantes, más largos, más
contaminados también, y el tipo de contaminación, al igual que el Atoyac, que es contaminación industrial, de empresas tóxicas, que está muy poco reconocido, ¿no? Digamos que nosotros hemos notado que está posicionado el tema de la contaminación del río Santiago. Hoy hay pocas personas que no acepten pues que está contaminado el río Santiago. Sin embargo, sí vemos como que se confunde o se diluye un poco la contaminación urbana, digamos, doméstica, con la industrial, ¿no? Entonces hay poco reconocimiento a que estamos hablando de empresas que están descargando impunemente su agua sucia, su agua tóxica, su agua residual en los cuerpos de agua, ¿no? Específicamente en el río Santiago y en el canal del Ahogado, ¿no? Entonces, esto ya ha sido, digamos, también reconocido por ciertas autoridades, pues es porque no se quiere espantar la inversión extranjera, ¿no? Ha habido autoridades que lo han dicho así tan cínicamente de esa manera, porque, pues claro, la zona industrial genera empleo, habría que ver qué tipo de empleo y qué tipo de derechos laborales, ¿no? También, pero pues también hay un cierto hostigamiento a la población local que hace que no quieran denunciarla, ¿no? A pesar de que se estén muriendo, porque son casos de cáncer gravísimos, y va desde enfermedades dérmicas y respiratorias hasta casos de cáncer, casos del riñón, ¿no? De enfermedades muy graves del riñón. Y la gente se está muriendo literalmente, pero es como una balanza, ¿no? De necesitamos empleo y es gente que está realmente muy empobrecida, pues, ¿no? Entonces, hablando un poco de este término de justicia ambiental, ¿no? De lo que ya se hablaba de cómo el cambio climático a quién le va a afectar primero, ¿no? O sea, desde un punto antropocentrista, a los que les va a afectar más es a la gente con menos posibilidades económicas, ¿no? O sea, clase media alta, clase alta podrá tener sus alternativas como meterse al aire acondicionado, pero la gente que ya ahorita la pasa muy mal con ciertos efectos todavía menores del cambio climático, ¿qué va a suceder con 2 o 3 grados más de temperatura, ¿no? Claro. ¿Qué va a hacer con una escasez de alimentos, con una escasez de agua? Ahí es donde se va a notar. Siempre los que de por sí ya son vulnerables, pues aumenta más, ¿no? Claro, Agustín del Castillo, si quieres agregar algo de este tema. Bueno, me parece que es importante lo que dice Romina, el componente de la salud pública. La contaminación no solamente está provocando trastornos que son graduales, que son crónicos, está matando gente. Y, por ejemplo, el caso de la contaminación del aire, yo recuerdo cuando era gobernador Francisco Ramírez Acuña, se irritaba mucho cuando le señalaban que en Miravalle y en toda esta cuenca de la parte sur de la ciudad había muertes por respirar un aire de muy mala calidad. Ahora ya se reconoce porque tuvo que venir de fuera la Organización Mundial de la Salud e instancias internacionales a decirnos la atmósfera de Guadalajara está generando, se calcula 3,000 muertos por año. Y la atmósfera de Monterrey también, la atmósfera de la Ciudad de México probablemente el doble. Estamos en una ciudad que es altamente contaminada y que lidera este tipo de parámetros a nivel América Latina. Eso está fuera de duda, es una ciudad que ha crecido pésimo, que no tiene áreas verdes, esto es muy importante. En el año 90 teníamos una cantidad determinada de áreas verdes, poquito más de 1,000 hectáreas, sumando los grandes parques, tenemos la misma cantidad y la ciudad en el año 90 tenía probablemente 30,000 hectáreas, de acuerdo a los datos de los urbanistas, ahorita se habla de 73,000 hectáreas, es un monstruo sin áreas verdes, con muchos terrenos baldíos para especulación, pero el área pública que podría amortiguar, que sería parte del amortiguamiento de estos efectos de la contaminación, no ha crecido y no ha sido prioridad conservar los espacios públicos para los gobiernos, esto es una realidad triste. Y esto pues ha evitado que se amortigüe el problema de la contaminación. Sí, y fíjate que hablando del tema de agua, hablando del río Santiago, nos han vendido la idea de que las macroplantas son una gran solución para la ciudad. Una gran planta que además es terciaria, el caso del Ahogado, la planta que es más grande todavía de lo que es Agua Prieta. Está tratándose desde hace 1 año y medio, 2 años, y sin embargo no se ha resuelto el problema. Pareciera que si no se convierte en negocio no se resuelve. Entonces el día que ellos vean el perfil de negocio para poder remover esos metales pesados, para hacer que la industria lo internalice en sus costos, el problema de la contaminación, porque le cueste más caro la gente que está matando, ese día van a hacerlo. Y creo que la historia en términos de economía de esta crisis ambiental que vivimos a nivel mundial se puede sintetizar en esto. Hasta que le vieron el lado del negocio fueron reconociendo las cosas. El tema del petróleo, siguen descubriendo yacimientos, no van a reconocer o no lo van a hacer en la medida en que es de grave, que el petróleo es el que está generando este terrible problema de calentamiento global. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última y regresamos a las conclusiones del programa.
Recuento ambiental en Jalisco, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, José Antonio Gómez Reina. Bueno, Carlos, yo creo que para hacer un recuento ambiental de Jalisco, pues yo diría, primero que estamos reprobados. Estamos reprobados sociedad y gobierno. La sociedad por permitir lo que está pasando y por ser apáticos a toda la problemática. El gobierno, por verlo desde un punto de vista de negocio, no de un problema social, de sustentabilidad, de que es un recurso natural, y lo vemos en la nueva ley de aguas que se trató de impulsar por ahí para privatizarla. Tenemos bosques deforestados, tenemos problemas en los lagos, altamente tóxica el agua, tenemos problemas en la atmósfera, tenemos problemas en el suelo, y todo esto repercute en donde vivimos, lo que respiramos, lo que tomamos y lo que comemos, que no alcanzamos a tocar ese tema. Por tal motivo, creo que este recuento, pues simple y sencillamente no acreditamos como el Estado de Jalisco. Estamos reconocidos que el río Santiago es el más contaminado, junto con le sigue el Coatzacoalcos a nivel nacional. Y la pregunta es, ¿cuánta declaración se ha hecho en el lago de Chapala, en el Bosque de la Primavera, en la Barranca de Oblatos, en el río Santiago? Y la segunda es versus, ¿y qué acciones tenemos? Cero. Entonces podemos seguir trabajando, podemos seguir discutiendo, y hay que recordar que en los últimos 30 años ha sido discursos de campaña. Por desgracia este año el medio ambiente ya no les entró. ¿Por qué? Pues no tendrán la capacidad o no quieren la responsabilidad de tratar de resolver esto. Sí, porque fue un tema totalmente ignorado en las campañas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ahí cuando tú te metes a una responsabilidad de estas, tú tienes que decir cuándo lo vas a resolver, y cómo lo vas a resolver y con qué lo vas a resolver. Pero aquí, mientras que no haya las políticas públicas adecuadas y las personas idóneas ahí, va a ser un problema. Ahorita el caso de Zapotillo lo vamos a ir a ventilar a Madrid y lo vamos a ir a ventilar a Francia y lo vamos a ir en otros niveles donde están más apurados que aquí, porque las autoridades de aquí no lo ven. Muy bien. Romina Martínez, tus conclusiones. Sí, estaba intentando. Yo creo que como mientras se siga sectorizando de tal manera, incluso en las mismas secretarías, ¿no? Una que se dedica al agua, otra que se dedica al medio ambiente, como si fueran cosas separadas, cuando no hay un reconocimiento como integral del territorio y de las conexiones y que se entiendan los ciclos, ¿no? Seguimos teniendo autoridades que dicen que el agua que llega al mar se desaprovecha, pues entonces mientras siga habiendo esa ignorancia, porque no hay otra forma de llamarle, y ese desconocimiento de cómo es de integral y de perfecta en ese sentido los ciclos de la naturaleza, pues vamos a tener, y eso se refleja en la parte de políticas públicas y en cómo se organiza en la estructura gubernamental, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues poco se va a hacer realmente, ¿no? Mientras sigan imperando los intereses de empresas transnacionales y de mismas empresas mexicanas y que estén en contubernio con las autoridades para hacer este tipo de proyectos o para seguir impulsando políticas públicas de despojo y de desplazamiento, pues va a haber realmente muy pocos cambios efectivos, ¿no? en las problemáticas ambientales. Yo sí creo que como conclusión también hay un reconocimiento a toda la parte de la sociedad civil organizada, a todas las luchas que están en resistencia, en defensa del territorio, el movimiento ciclista, por ejemplo, en Guadalajara, que ha hecho muchísimo para denunciar la calidad del aire, ¿no? Cuestiones de estas, y para denunciar otro tipo de sistema de movilidad, ¿no? Para las luchas de Temacapulín, las luchas contra las mineras, la lucha contra la presa de Arcediano, contra la contaminación del río Santiago. Hay muchísimas luchas en defensa de bosques, de ríos, de lagos, de gente que no es que sean ecologistas natos, sino que simplemente les llegaron a afectar su vida, a desplazar, a querer inundar sus pueblos y se han convertido, ¿no? en defensores y defensoras de su territorio, y decir, muy importante, que sus derechos están amenazados, ¿no? Porque hay criminalización directa contra personas que se atreven a defender lo que nos tocaría defender a todas y a todos, ¿no? Entonces esa parte no hay que dejarla de lado también. Muy bien, Agustín del Castillo. Pues yo sintetizaría esto, creo que dramáticamente es un caso de ignorancia culpable. No hay una falta de conocimiento, tenemos las instituciones académicas, científicas que nos han revelado lo que está pasando, sabemos lo que implica darle la prioridad a la economía sobre otros aspectos, empezando porque ese negocio que probablemente vaya a ser muy próspero en el corto plazo, tal vez se venga abajo en el mediano o en el largo plazo. Y sin embargo seguimos insistiendo sobre lo mismo. Leyendo el Plan Estatal de Desarrollo de esta administración de Aristóteles Sandoval, uno encuentra de forma muy sana cómo el tema ambiental
sí trata de permear todas estas otras tareas que tradicionalmente no se han tomado como tales. Todo el área económica, todo el área de fomento tiene que ver ya con el tema del agua, con el tema del bosque, con el tema del suelo, los recursos que nos da la naturaleza, sencillamente porque es como una cuenta de banco. Si yo la uso rápido, voy a perder la cuenta. Si la administro bien, me va a dar para vivir mucho tiempo. Me parece que conceptualmente sí están o sí lo entendieron, o aparentemente los que hicieron por lo menos el plan lo entendieron, pero seguimos con este divorcio de la realidad, lo que comentábamos hace un momento. Somos campeones mundiales en leyes, en convenios, en tratados, en compromiso con la naturaleza, en compromiso con los derechos humanos, pero no hemos sabido traducir esto en la realidad, los grandes intereses, la capacidad del lobby de las grandes industrias, de los grandes políticos, de los grandes núcleos caciquiles, si nos vamos al tema de bosques, sigue siendo más importante que la ciencia, que el sentido común y que la ley. Tenemos un dramático divorcio entre lo que plantean los programas, los planes, la ley misma y lo que ocurre en la realidad. No tenemos las instituciones diseñadas para que esas leyes se cumplan y creo que empezando por ahí. Cuando contemos con instituciones realmente, con los dientes y con la cantidad de empleados, con la capacitación adecuada para combatir el delito ambiental, creo que vamos a empezar. Y Profepa sería, creo que la primera que tendría que salir de terapia intensiva y financiar de manera adecuada su presupuesto para que combatiera a los delincuentes ambientales. Profepa es hasta ahora una institución que responde solamente mediáticamente y esto me parece que termina siendo muy injusto porque el que grita menos es el que termina siendo la peor víctima de los delitos ambientales. Muy bien, gracias Agustín. Gracias Romina, gracias José Antonio. Me parece que nos quedamos muy cortos para analizar todo lo que ocurre en Jalisco, así que yo quiero comprometerlos a que regresemos a una segunda parte. Nos faltó hablar de basura, nos faltó hablar sobre la sierra, sobre más bosques, etcétera. Entonces, si les parece, venimos en otra ocasión y seguimos con el tema para nosotros no quedarnos cortos en este tema tan importante. Una reflexión muy breve, porque ya nos queda muy poco tiempo. Me tocó estar en San Martín de Bolaños, y en Bolaños hubo un deslave de una presa. Era un lugar donde más bien se acumulaban los lodos de una mina. Este deslave trajo que los lodos se fueran al río. El río, por supuesto, terminó siendo todavía más contaminado con este lodo de las minas que utilizan cianuro precisamente para hacer el beneficio, el remedio de estas cosas. Bueno, el caso es que cientos de peces aparecieron muertos a la orilla del río. Me tocó ver a un muchacho tomando agua del río con un cántaro, subirla a un burro y llevarla a casa. Yo le pregunté qué iba a hacer con ella, me dijo pues que era para tomar. Y yo le dije, los peces están muertos ahí a un lado, tiene cianuro el agua. Y me dijo, dice mi mamá que hay que hervirla y con eso tiene. Perdón por el ejemplo, pero me parece que en ocasiones las autoridades están haciendo el mismo ejemplo. Y lo más grave de todo es que saben la problemática, como dice Agustín, tienen el diagnóstico, tienen las leyes de su lado, perfectamente encuentran dónde está el problema y no quieren hacerlo. ¿Por qué? ¿Por omisión? ¿Por complicidad? Esa es la pregunta. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.